Buenos días, aprendices, ¿cómo han estado todos? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, ya les expliqué en la conferencia 1 lo de la Ley de Protección de Datos. No están obligados a permanecer en la grabación, ya que esta sesión va a ser grabada y publicada. Su permanencia en la grabación, pues, da su autorización para que ésta sea publicada. Recuerden que no es obligatoria la asistencia. Yo esto lo grabo y se lo subo para que los que no puedan asistir lo puedan ver en diferido en los tiempos dispuestos para eso. Entonces voy a compartir pantalla. Les recuerdo, la única regla del grupo es no levantar la mano. Pueden hacer su intervención simplemente activando su micrófono en cualquier momento de la conferencia. Por mí no hay ningún problema. Simplemente activan el micrófono y hacen su participación. ¿Listo? Si tienen alguna duda de lo que estemos hablando en el momento o quieren hacer algún aporte, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla en este momento. Ya, gracias a Dios, tenemos nuevamente a Sayuna con nosotros. Quisiera que me confirmaran si están viendo en sus pantallas la plataforma Sayuna. ¿Me confirman, aprendiz? ¿Sí la ven? Se logra visualizar bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como saben, siempre es importante que revisemos los anuncios de la plataforma y dirigirnos siempre al panel de navegación, donde vamos a encontrar las diferentes actividades con los diferentes materiales dispuestos para realizar cada uno de ellos. Para esta ocasión nos vamos a ir a la actividad número 2. Y aquí en la actividad número 2 encontramos las 3 actividades calificables para esta semana. Y vamos a dirigirnos primeramente al material de formación, que es lo que vamos a repasar y a estudiar. Les recuerdo, como siempre, que lo podemos ver de manera interactiva y también lo podemos ver en documento PDF descargable a su PC. En la unidad número 1 estuvimos hablando acerca de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esta segunda unidad vamos a estar hablando acerca de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta fase vamos a establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, en la planificación debe evaluarse el estado actual, la implementación del sistema en la organización con el fin de tener una perspectiva global en materia de seguridad y salud en el trabajo, de aspectos que no se encuentran cubiertos y de aquellos que tienen cumplimiento parcial, o podríamos también encontrar que no hay nada. A partir de los resultados arrojados en la evaluación inicial, que les recuerdo la hacemos con la resolución 0312, se podrá plantear la gestión que facilite la verificación de los objetivos con el fin de lograr la cobertura del sistema en todos los niveles de la organización, referenciando desde el cumplimiento de la normativa legal vigente. Es por eso que lo primero que nosotros debemos elaborar es la matriz legal. Evaluación inicial de identificación de peligros. De acuerdo con la normativa vigente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en su decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.16 se establece que el empleador deberá realizar una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo que le permita estructurar el plan anual de trabajo. Y esta evaluación se realiza, repito, con la resolución 0312 del 2019. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir los aspectos que se mencionan a continuación. Entonces, si usted revisa, si no estoy mal, yo les compartí la resolución en el grupo de WhatsApp, o pues nuevamente ahorita me recuerdan y se las envío. Ella viene dividida cada uno por ítems.
con la normativa de cumplimiento, que es la que me va a indicar que debo realizar ese ítem, y con el documento o formato de verificación que me va a permitir pues verificar, valga la redundancia, si estoy cumpliendo con ese ítem que me está indicando o no. En el primer ítem de la resolución 0312 nosotros vamos a encontrar que los requisitos mínimos, que es una persona responsable, y ahí les va a definir, la misma norma les define, dependiendo del número de trabajadores y dependiendo del nivel de riesgo de la empresa, así va a ser, así mismo vamos a referenciar la persona que se va a encargar de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante que ustedes revisen esa resolución, esos estándares mínimos. Entonces encontramos, por ejemplo, identificación de la normativa, ¿cierto? ¿Y cómo lo verifico? Pues si yo ya tengo elaborada la matriz legal. Verificación de identificación de peligros. ¿Y cómo lo verifico? Pues a través de la elaboración de una matriz de peligros, que es lo que vamos a hacer hoy. Identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad de la empresa. ¿Cómo lo verifico? Pues a través de la elaboración de un plan de emergencias. Evaluación de medidas de la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros, que también eso va dentro de la matriz de peligros que nosotros escogamos para implementar en nuestra empresa. Si tengo un programa de capacitación anual y un programa de trabajo anual, pues con el cronograma con el plan de trabajo y el plan de capacitaciones. Entonces, cada uno de los ítems que nos solicitan nos permite o nos debe llevar a que tenga yo una evidencia de cumplimiento de cada uno de esos requisitos. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentabilidad ocurrida en los 2 últimos años. Es decir, yo debo tener un formato en donde yo lleve el registro, y ese mismo registro me arroja una estadística de cuántos accidentes, incidentes y enfermedades laborales se han presentado en mi empresa en los últimos 2 años. Esos requisitos yo los debo elaborar y los debo evaluar todos los años. Cuando yo voy a iniciar mi sistema de gestión, yo debo hacer una evaluación inicial. Y cada año yo debo hacer una evaluación, porque mi sistema de gestión se debe actualizar todos los años. Todos los años yo hago una auditoría interna, hago una revisión por parte de la alta dirección de esa auditoría y tengo que volver a abrir mi ciclo de calidad, que es mi ciclo PHBA. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y autorreporte de condiciones de salud por parte de los trabajadores. Esto es un formato que uno los debe capacitar, enseñárselos a los trabajadores, y que ellos deben aprender a hacer ese registro. Y esto pues hace parte del formato de los estándares mínimos de la resolución 0312. Aquí hablan, entonces nuevamente ustedes saben que el sistema de gestión está soportado en el ciclo de calidad o ciclo Deming PHBA, en donde cuando hablamos de planear estamos hablando de toda la parte de organización y planificación. En el hacer estamos hablando de todo lo que es la implementación de todo lo que organizamos y planificamos. En la parte de verificar hacemos lo que es la auditoría con la resolución 0312, y en la parte de actuar hacemos todo lo que es el plan de mejora, acciones preventivas y acciones correctivas. Y aquí vuelven a hablar y vuelven a explicar qué es cada una de las etapas del ciclo PHBA. Este cuadro, yo también les voy a compartir un video que les hice donde les explico este cuadrito, pero si usted de pronto vio lo que le acabo de mostrar, ¿verdad? Esto. Usted se puede preguntar, bueno, yo la verdad quisiera saber en qué ciclo de ese ciclo de calidad PHBA está mi empresa. En este cuadro usted lo puede saber. Porque, por ejemplo, si usted apenas está haciendo políticas, apenas está asignando roles, responsabilidades, apenas está haciendo la matriz legal,
apenas está haciendo, sí, apenas la está organizando, apenas está como elaborando la plan anual de trabajo, el plan anual de capacitaciones, está mirando lo que es organizando apenas la matriz de peligros, usted se encuentra en la etapa de planear. Pero si ya usted empezó a implementar todos los métodos de control de la matriz de GTC 45, empezó a comprar todos los elementos, ya comprar, ¿no? Todos los elementos de protección personal que me dice la matriz GTC 45 que debo comprar, te estoy comprando todas lo que es señalización, extintores, todo botiquín, todo. Entonces yo me encuentro en la etapa de hacer. Resulta que ya yo hice todo eso, ya yo compré, ya yo señalicé, ya yo estoy ejecutando, ya yo capacité, mis trabajadores están llenando sus formatos. Entonces ya vamos a empezar a hacer la auditoría, ya tengo la persona que me va a auditar, ya tengo todo, entonces estoy en la etapa de verificar. No, ya yo hice la auditoría, tengo el informe de auditoría y ese informe lo entregamos a la alta dirección y la alta dirección ya nos va a entregar el informe por parte de la alta dirección donde me dice a cada una de las no conformidades identificadas o encontradas cuáles son las acciones preventivas y correctivas que me va a permitir. Quiere decir que usted está en la etapa de actuar. Cada una de esas acciones preventivas y cada una de estas acciones correctivas me va a permitir a que yo nuevamente haga una planeación y el ciclo se vuelva a abrir nuevamente. ¿Listo? Tengo una tabla bien interesante que me va a permitir a mí poder identificar qué me falta y en qué ciclo estoy. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de lo que es la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica. No es obligatorio que las empresas implementen la matriz GTC 45. Es una matriz bastante práctica, muy completa, que te permite evaluar en una valoración numérica tu peligro, también te permite priorizarlo y aplicarle diferentes, te da una jerarquización para que tú puedas aplicar esos métodos de control, pero no es el único, no es la única matriz GTC 45, no es la única matriz de peligros que hay y no es la única matriz de peligro que yo puedo implementar en mi empresa. Va a depender de la captación de la matriz, de la que yo pueda manejar mejor, también de la actividad económica, va a influir mucho de quien la vaya a aplicar. Porque si a usted le enseñaron otra y a usted le pareció mejor esa y le gustó y esa matriz la quiere seguir implementando, lo puede hacer. Después que le funcione y en cada una de las auditorías y en las evaluaciones que usted le haga, usted vea que sí está siendo eficaz, perfecto, sígalo haciendo. ¿Listo? Entonces aquí el material de formación les muestra diferentes métodos. Por ejemplo, está el método FINE, está el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. Aquí hay otro tipo de metodología que se llama BS88. ¿Listo? Entonces hay diferentes tipos de matrices. Yo hoy les voy a enseñar a hacer la matriz GTC 45. Esto quiere decir que si usted en su empresa está implementando otro tipo de matriz, entonces debe aprender la GTC 45 que yo le voy a enseñar porque esa es la que me debe presentar. ¿Listo? Entonces a partir de ahora va a aprender o va a manejar dos tipos de matrices y ya usted mirará si se queda con la matriz que estaba manejando o se quiere pasar para la GTC 45. Pero en la actividad, porque para esta segunda unidad deben presentarme una matriz GTC 45, deben presentarme esa. No me vayan a presentar, es que yo en mi empresa tengo una y yo trabajo con tal método, con tal metodología. No. La que les voy a recibir es la GTC 45. Ustedes van a ampliar mucho más sus habilidades y sus conocimientos. Dentro de la conceptualización y clasificación de los riesgos y peligros, encontramos la definición de riesgo y la definición de peligro. Decimos que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. Y que riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. A mí me gusta de hacer el enfoque entre peligro y riesgo, como que peligro es la probabilidad de que ocurra un accidente y el riesgo es que la inminencia de que ocurra un accidente. Es decir, al revés.
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un accidente y el peligro es la inminencia de que ocurra un accidente. Es decir, que peligro es como si fuera un riesgo aumentado. Sin embargo, estas definiciones no son tan, como digámoslo, útiles en la práctica. Porque yo cuando estoy en la práctica, yo no me interesa definir si es riesgo, si es peligro, si no, a mí me interesa es saber la probabilidad y saber la severidad del daño. Básicamente lo que me interesa a mí es hacer esa evaluación. Ahora, el cerebro humano tiene muchísimo más, o sea, un poquito más de impacto cuando escucha la palabra peligro que cuando escucha la palabra riesgo. Por eso a mí en campo, en la práctica, me gusta dirigirme a los trabajadores utilizando o implementando la palabra peligro. Y pues, si por ejemplo usted ve un letrero que diga riesgo eléctrico, pues ahí la gente el cerebro humano no genera tanto impacto como si usted le cambiara la palabra riesgo por la palabra peligro. Coloque peligro eléctrico, el cerebro reacciona o se alerta mucho más o un poco más que cuando ve la palabra riesgo. Es por eso que a mí en campo, con los trabajadores, cuando estoy con ellos en la charla, no me les dirijo a ellos como con la palabra riesgo, no la implemento. Implemento la palabra peligro porque sé que los impacta un poquito más, que les llama mucho más la atención y que les va a generar un poquitico más de inquietud cuando escuchan esa palabra. Entonces, durante mucho tiempo escuché mucho ¿cómo es? La controversia y la discusión entre qué es peligro, qué es riesgo, pero qué es... Para mí, en mi experiencia cuando estamos en campo, con ellos es mejor implementar la palabra peligro en las señalizaciones, en la documentación, en todo lo que se vaya, es mejor implementar la palabra peligro. Listo. Bueno, esta tabla aprendices, necesito que, bueno, yo me imagino que aquí ya hay personas que están metidas en el cuento del sistema de gestión, que ya lo están manejando, que ya han hecho sus matrices en sus empresas, pero y que conocen esta tabla y que la deben manejar mucho mejor porque ahora se las voy a explicar. Los que están apenas empezando, que se acabaron de graduar, que se están graduando, que apenas van a entrar en una empresa, necesito que se la aprendan. Porque hay que cambiar un concepto y es diferenciar entre qué es una clasificación y qué es un peligro. Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos no son peligros, son clasificación. Por eso yo no puedo decir, no, es que yo encontré peligro físico, peligro químico, porque químico y peligro no es una clasificación, y porque físico es una clasificación que agrupa un número de peligros. Entonces, si yo le digo a usted que yo encontré un peligro físico y me voy, porque el paso siguiente es aplicar con métodos de control. ¿A qué métodos de control le voy a aplicar yo a físico si dentro de los físicos encuentro diferentes? En los métodos de control para ruido son diferentes a los métodos de control para iluminación deficiente o excesiva, para vibración, para temperaturas extremas, para presiones, para radiaciones. Es diferente. Entonces yo no puedo hablar de peligro físico, yo no puedo hablar de peligro biológico, yo tengo que hablar de la clasificación y cuando yo voy a identificar dentro de mi matriz, yo tengo que especificar el peligro. Eso es fundamental. ¿Listo? Por eso debo aprenderme la tabla. Entonces aquí encontramos cuáles son los peligros biológicos, ¿cierto? Miren aquí algo. Miren aquí algo. Mordeduras, picaduras, listo, la tabla, esto está escrito, pero no quiere decir que así sea. Porque en la práctica cuando a mí me dicen mordeduras, es un accidente. Cuando a mí me dicen picaduras, es un accidente. Pero si yo identifico el peligro que me va a llevar a la prevención de esa mordedura, si yo identifico el peligro que me va a llevar a la prevención de esa picadura, le aplico un método de control, yo voy a prevenir tanto picaduras como mordeduras. O sea que está mal direccionado, sí. Aquí en la tabla sí está. Porque si nos vamos a la práctica y yo les enseño a los trabajadores que mordedura es un peligro, entonces él va a llegar, miren, aquí hay un peligro, ¿cuál fue? Me mordió una serpiente.
Y eso no es un peligro, eso hay que llevarlo a la clínica. Eso ya es un accidente y hay que reportarlo. Entonces hay que tener muy claro cuáles serían. No, aquí tenemos exposición a macroorganismos como serpientes, abejas. Listo, esos son los peligros, los macroorganismos. ¿Y qué métodos de control implemento? Bueno, entonces le vamos a colocar vestimentas, los vamos a aislar, los vamos a retirar, vamos a bueno, ya lo que se vaya a implementar. Pero en contra de qué? No en contra de la mordedura. Es en contra de lo que genera la mordedura para yo prevenir que esa mordedura no ocurra en mi empresa. ¿Listo? Entonces, en la parte, estos serían los peligros físicos. Aquí están los peligros químicos. Siempre hago la observación. Para el ejercicio, los que no están trabajando, si alguno me coloca fibras, líquidos, yo no lo voy a ver como malo. Pero los que están ejerciendo, que yo reviso una matriz en una empresa y yo encuentre la palabra fibras o polvos orgánicos o líquidos o gases y vapores, a mí me parece terrible. Porque yo les hablé a ustedes en la primera conferencia que una persona de seguridad y salud en el trabajo debe conocer qué hace el trabajador, cómo lo hace, cuándo lo hace y con qué lo hace. Entonces yo no puedo colocar polvos orgánicos e inorgánicos en mi matriz, en la ejecución, en la práctica. Yo debo colocar el nombre de ese polvo orgánico y debía haber leído la ficha toxicológica de ese polvo orgánico que me va a indicar los procedimientos de seguridad, los primeros auxilios, qué tipo de efecto produce, todo me lo va a indicar la ficha toxicológica. Entonces yo no puedo colocar en mi matriz polvo orgánicos o fibras porque yo debo saber el nombre de la fibra, qué tipo de fibra es, qué calidad, toda la forma de eso yo debo colocar y ser lo más específico cuando yo voy a identificar un peligro. Lo mismo pasa con los peligros psicosociales. Si usted lee acá, usted encuentra gestión organizacional, eso no es un peligro. Falta, ausencia de gestión organizacional dentro de la empresa, eso sí me va a generar un peligro. Estilos de mandos despóticos, groseros, pagos impuntuales, contrataciones a corto plazo, contrataciones inestables, participación nula o baja participación dentro de las empresas por parte de los trabajadores. Falta de inducción y capacitación, ausencia de bienestar social, evaluaciones de desempeño mal dirigidas, mal enfocadas, bajo presión, ¿sí? Entonces eso, faltas de comunicación, falta de tecnologías para aplicación de esa comunicación dentro del trabajo. Carga mental, contenido. Entonces es importante que nosotros leamos. Falta de pausas. Las pausas activas no son un peligro, pero cuando no se hacen las pausas activas dentro de la empresa, sí, porque eso es más de concientizarte a ti sobre el autocuidado y sobre la importancia de lo valioso que tú eres para ti mismo y por eso tú te tienes que cuidar. Bien, entonces miren lo importante es que yo pueda hacer la interpretación del peligro para que cuando yo vaya a hacer la evaluación y vaya a implementar los métodos de control dentro de las empresas, me salga un buen método de control y lo haga eficientemente en la práctica. ¿Listo? En la parte biomecánico lo mismo. Yo no puedo colocar postura prolongada porque es que hay muchas posturas y los métodos de control no se aplican a todas las posturas. Para una postura prolongada de pie voy a implementar unos métodos de control que van a ser diferentes a posturas prolongadas a sentado prolongado, a en cuclillas, inclinado, a codo sobre hombro. Entonces son posturas forzadas, son posturas prolongadas y mantenidas, pero yo tengo que especificar cuál identifiqué, porque como yo sé lo que hace mi trabajador, cuándo lo hace, cómo lo hace, qué hace, entonces para mí me queda mucho más fácil identificar esos métodos de control. ¿Listo? Entonces, esfuerzo, aquí también hay que identificar el peso. Cuánto peso está alzando el trabajador, porque para yo poder implementar los métodos de control tengo que conocer eso, si no mi método de control no me va a quedar bien aplicado. Listo. Otra cosita en la parte de condiciones de seguridad, esta tabla clasifica como mecánicos, eléctricos, pero para mí mecánicos es una clasificación independiente porque ya me está hablando de todos los elementos, equipos y herramientas dentro de la empresa que pueden tener algún tipo de defecto. Mal lubricados, falta de aceite, fisuras, etcétera, piezas defectuosas.
La parte de eléctrico también considero que es una clasificación porque también pues tableros expuestos, cables pelados, ya es más específico, contiene sus propios peligros. Entonces para mí eléctrico es una clasificación independiente. Los locativos también, porque por ejemplo almacenamientos inadecuados, superficies de trabajo lisas o en desnivel, irregularidades, todo eso, como tiene sus propios peligros, para mí locativo es una clasificación independiente. Y miren la parte tecnológica lo que me habla. Analícenlo ustedes, simplemente pónganle la lógica. Si me dicen que hubo una explosión, ¿usted cree que eso es un peligro o eso es un accidente? ¿Ustedes qué creen, aprendices? Si yo le digo, allá identifiqué una explosión, ¿eso qué sería para ustedes? ¿Un peligro? Accidente. Un accidente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que identificar? ¿Qué podría o cuáles serían los factores que me podrían a mí ocasionar una explosión? Y esos serían los peligros. Lo mismo incendio es un accidente. O sea, yo no puedo decir, ay, identificamos un peligro. Sí, ¿cuál? Incendio. No, corramos, hay que mirar a ver qué vamos a hacer en la práctica, porque es que esto aquí queda muy bonito escrito, pero cuando tú te estás en la práctica eso no aplica así. Entonces, ¿cuáles podrían ser de pronto las fugas o los tanques o el derrame de líquidos, de gases, que me podrían a mí ocasionar? Entonces, esos serían los peligros. En la parte de accidentes, miren, la palabra lo mismo lo dice y confunde. Entonces aquí aquí se aplica la parte de seguridad vial, lo que son la parte mecánica o la parte de vías en mal estado, sin señalización, y eso haría parte entonces de condiciones de seguridad. Los públicos, ¿cierto? Entonces toda la parte de posibles desórdenes públicos, porque la empresa queda al lado de una cárcel o de una estación de policía o no sé, o de la alcaldía, que son de pronto entidades que se tiene documentado que pueden ocasionar diferentes desórdenes públicos, etcétera. La parte de trabajo en altura es un peligro que lo podemos clasificar dentro de condiciones de seguridad, y la parte de espacios reducidos y espacios confinados, que también lo podemos meter en la parte de condiciones de seguridad, y la parte de fenómenos naturales, que ya eso pues ya son obvios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, aprendices? Necesito que esta tabla quede clara, porque en la unidad número 2 ustedes como que la aprenden bien, identifican los peligros bien y los clasifican, pero en la unidad número 3 tenemos que realizar una matriz de jerarquización, y es impresionante cómo cuando les vuelvo a decir identifiquen peligros me colocan físico, químico, mecánico, biomecánico para identificar controles. Y yo digo, pero ¿cómo están identificando controles de físico? ¿A cuál habrán escogido? ¿Cómo saben? No entiendo. Entonces, si lo entendemos bien en unidad 2, se nos va a hacer mucho más fácil identificarlos en unidad número 3. Entonces, no sé, ustedes me dicen si quedó claro esta parte de la tabla. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Yelitza, abre el micrófono, Yelitza, no levanten la mano. No te preocupes. Profe, buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, profe, yo tengo una pregunta con respecto a la matriz de la que nos está hablando, sobre la matriz GTC 45 del 2012. ¿Usted tiene ese formato que nos lo pueda facilitar? Porque estoy viendo que en la plataforma tampoco está ese formato. Yelitza, ese formato, bueno, no sé ahora, porque como tú sabes que Yayuna se dio un paseo y no sé si llegó completa. No he revisado porque apenas, si no estoy mal, anoche fue que se restableció. Y pues ustedes saben que yo soy la de seguridad y salud en el trabajo. Yo cuido mi bienestar, mi salud mental, todo mi bienestar familiar, laboral y todo. Entonces yo anoche no ingresé a la plataforma. Yo esta mañana entré, le hice reversiones a unos aprendices que me pidieron el favor, que querían volver a subir la actividad, y hasta el momento está bien.
Pero la matriz TC45 sí debe estar en la plataforma. Yo ahorita les voy a enseñar a hacerla, les voy a presentar un formato que ya viene con unas fórmulas para que les quede mucho más fácil y también se los voy a compartir. Ustedes van a poder trabajar desde el formato que está en la plataforma o desde el formato que yo les voy a enviar. Ya va a quedar al gusto de ustedes. Listo, pero vamos para allá. Ya ahorita vamos a ver la matriz y todo lo que contiene. Miren que todavía falta bastante. Entonces el material de formación les va a explicar qué es un peligro biológico, físico. Aquí esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque la identificación de peligros es muy subjetiva y nuestra subjetividad tiene que estar basada en el conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a evaluar ruido, yo puedo decir, hay ruido, porque el ruido es un sonido que perturba, ¿verdad? Que te desagrada, que te molesta. Pero mi compañero, ¿cierto? Puede decir, no, pero a mí no me parece. ¿A ti no te molesta? O sea, ese sonido que estás escuchando no te molesta. No, para nada. Entonces yo no puedo, entonces en base a lo que yo percibí, decidir, no, es que ahí no hay ruido y ya porque de pronto mis trabajadores pueden estar percibiendo algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que tener el conocimiento. ¿Y qué me dice el conocimiento? Me dice que para que el ruido sea considerado ruido, debe superar los 85 decibeles por 8 horas de trabajo. ¿Y quién me mide eso? Un sonómetro. Es decir, que tengo que mandar a hacer una sonometría. Y el sonómetro sí me va a confirmar, tengo que mandar a hacer un estudio atmosférico y ese sí me va a confirmar, me va a decir si hay ruido o no hay ruido. Pero mi sospecha yo la debo dejar plasmada en mi GTC40, en mi matriz de peligros. Y debo hacer la recomendación de hacer la sonometría dentro de mis métodos de control. Una vez, porque yo tengo que hacer la solicitud, yo no voy a sacar la sonometría de mi bolsillo, yo tengo que hacer la solicitud, eso tiene que pasar a alta gerencia, que gerencia autorice, que se saque del presupuesto, que me giren, que yo haga la cotización, quién me va a hacer la sonometría. Como eso lleva un proceso, y eso quién me lo va a mí a indicar, mi matriz de peligros, que yo cuando la finalice la voy a articular con mi plan anual de trabajo y con mi plan anual de capacitación, que me va a decir, va a ser mi faro, que me va a ir diciendo mi plan de ruta, que me va a ir diciendo qué tengo que hacer día tras día. Pero si yo no conozco eso, yo simplemente coloco y digo, no, aquí no hay que hacerle nada, porque para mí yo tengo que tener el conocimiento y para eso yo tengo que estudiarme cada uno de los peligros, cuáles son los físicos, qué ruido, qué vibraciones, cómo manejo las vibraciones, cómo se hacen las luxometrías, cuáles son las radiaciones ionizantes y no ionizantes, cómo las determino, cómo las voy a manejar, los peligros químicos, los psicosociales, yo todo eso lo tengo que mantener, lo tengo que identificar, lo tengo que aprender muy bien, aprendiz. Eso sí es muy fundamental. Porque sí. Buenos días, qué pena, sino que se le está quedando mudo. ¿Sí? ¿Que no me escucharon? Vamos a mirar acá. Hasta donde dijo lo de la luxometría. Espérate un momentico. O sea, se le está entrecortando. Quiero encontrar una cajita así hielitos, así nuevecitos, para que no dejen tanto. Bueno, aprendices. ¿Y ahora me escuchan mejor? No me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Listo. Sí, profe, está bien. Entonces les decía que es importante que nosotros hagamos el estudio de los peligros, sobre todo los que estamos identificando dentro de la empresa. Es importantísimo que nosotros estudiemos cómo se hacen las luxometrías, por qué se hacen, cómo se hacen las divisiones, cómo se hacen las mediciones, todo lo tenemos que aprender. Tenemos que volvernos expertos en identificación de peligros. Yo pienso que es lo más básico para una persona que tenga el certificado de seguridad y salud en el trabajo. Como mínimo yo tengo que aprender esta parte, es importante que usted la aprenda. Trabajo en altura, ya la norma, si en mi empresa lo hay, ya la norma me dijo a cuánta altura yo tengo que estar pendiente y tengo que identificar eso. Entonces yo tengo que manejar toda esa parte.
espacios confinados, espacios reducidos, cuál es la diferencia, toda esa parte. Entonces hay unos instrumentos para la recolección de la información. Nosotros vamos a implementar la matriz GTC 45 que están viendo en este momento. Todo esto lo vamos a hacer, ya se lo voy a explicar. ¿Listo? Esta matriz aquí en el material de formación viene el paso a paso. ¿Qué me pide? ¿Qué es lo primero que me pide? Procesos, actividades y tareas. Ya hablamos en la unidad número 1, que es lo primero que yo tengo que aprender cuando yo entro a una empresa, qué hacen, cómo lo hacen, ¿cierto? Y aquí les dan ejemplos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con la matriz cuando les explique. Y todo lo que contiene. Después la matriz me pregunta que si la actividad rutinaria o no rutinaria, me pregunta que si hay controles cuando yo estoy haciendo la inspección, si hay controles, si los hay debo escribirlos en la matriz y si no los hay pues no, ¿cierto? Lógico. Y aquí me explica cuándo es en la fuente, cuándo es en el medio y cuándo es sobre el individuo, que hablamos de elementos de protección, capacitación y la parte organizacional. ¿Listo? Aquí hay ejemplos, pero ahorita vamos. ¿Por qué? Porque me interesa que ahorita yo les explique la matriz GTC 45 y ustedes nuevamente se devuelvan al material de formación y lo vuelvan a repasar. Entonces después nos viene la parte de evaluación de riesgo y ahorita se las voy a mostrar. Me dice que tenemos que buscar el nivel de riesgo, que para eso tengo que identificar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia y que para poder identificar el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad, perdón, o sea, este valor, debo identificar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Eso cómo se identifica? Con unas tablas que ya vienen listas. Simplemente yo tengo que darle un valor, pero importante y repito, para yo poder darle un valor, yo tengo que manejar la teoría. Recuerden que yo puedo decir 6, el otro puede decir 10, el otro puede decir 2. Pero recuerden que son seres humanos los con los que estamos trabajando y los que están en nuestras manos su seguridad y su salud. Entonces es muy importante que si yo tengo el conocimiento, yo digo, le voy a dar 10 por esto y por esto y por esto, le voy a dar 6 por esto, por esto y por esto. Es una mezcla de mi subjetividad, mi percepción con la objetividad que me da el conocimiento. Entonces muy atento. Entonces unas tablas, aquí está el nivel de exposición, aquí está la tabla del nivel de deficiencia. Ya ahorita se las voy a mostrar y les hago la comparación para que a ustedes se les haga mucho más fácil. La valoración de riesgo, si es aceptable o no aceptable, son unas tablas, ahorita se las voy a mostrar. Criterios para establecer los controles y las medidas de intervención, y de esta parte vamos a enfocarnos en unidad número 3, así que el que la quiera hacer la hace, pero el que no, la que la quiera dejar, la puede dejar hasta ahí. Una organización también debe tener en cuenta adaptación del trabajo al individuo, necesidades de una combinación de controles, se pueden combinar los controles, ahorita en la unidad número 3 les voy a explicar muy bien eso, buenas prácticas establecidas, utilización de nuevas tecnologías, usar medidas que protejan a todos. Listo. Determinación de los peligros, aquí les hablan de lo que son los peligros físicos, cuándo sería muy alto, cuándo sería alto, para que podamos ser un poquitico más objetivos si es con la teoría, ¿cierto? Radiaciones ionizantes, cuándo le puedo dar un número alto o un número bajo. Aquí está, en todos los peligros. Y voy pasando así aprendices porque ya vamos a cumplir una horita y todavía falta matrices. O sea, no la he explicado y todavía falta terminar aquí la teoría. Entonces, dentro de la planificación se debe aportar el cumplimiento de la legislación a través de la matriz legal, el fortalecimiento de cada uno de los componentes, políticas, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial que la hacemos con la 0312, auditorías y planes de mejora. Es importante definir prioridades, definir objetivos, que recordemos que los objetivos deben ir articulados con las políticas y con los indicadores, establecer un plan anual de trabajo y un plan anual de capacitaciones, definir recursos financieros, humanos y técnicos, que son los que van a realizar o ejecutar el sistema de gestión. Las políticas son muy importantes, entonces digamos, usted dice, yo quiero... Ve, chévere, pero ¿cómo hago yo esas políticas? Sé que les explican y les dan ejemplos
de cómo se hacen esas políticas o que usted podría como implementar en su empresa. Mira, aquí están los ejemplos de cómo lo pueden hacer esas políticas, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Entonces, si usted dice, mira, chévere, ahí le están dando un material para que usted lo pueda implementar dentro de su empresa. Lo mismo con los objetivos, le dicen cómo deben ser los objetivos dentro de su empresa, que deben ser medibles, adecuados, coherentes, compatibles, y les da ejemplos de esos, de cómo hacer los peligros. Lo mismo los indicadores, que deben ser 3 tipos de indicadores: de estructura, de proceso y de resultado, y les da ejemplos de fichas para que usted pueda implementar esos indicadores delante de su empresa. También les habla el material de formación de las técnicas y métodos para la implementación de la comunicación. Es muy importante, miren, que si usted logra transmitir, hacer una correcta transferencia del conocimiento de seguridad y salud a sus trabajadores, les aseguro que su sistema de gestión va a ser un éxito. Porque si ellos logran entender la importancia de su cargo, el objetivo de su permanencia, de que usted no está ahí para castigarlos, ni para supervisarlos, ni para vigilarlos, usted está ahí para apoyarlos, para acompañarlos, para protegerlos, para indicarle cuáles son los peligros, qué es lo que se debe y no se debe hacer. Si usted se da para comunicar, porque una de los grandes traspiés del ser humano es la comunicación. O sea, nosotros, aunque tenemos el habla, las manos, la escritura, los dibujos, se nos complica comunicarnos. Que la otra persona, y comunicarnos y hacernos entender, porque yo puedo hablar, pero una cosa es que yo hable y otra cosa es que la otra persona me entiende. Y si la otra persona no me entiende, ahí no hubo comunicación. Entonces, el material de formación les entrega técnicas y métodos para que nosotros podamos comunicarnos con los trabajadores de manera efectiva. Entonces, comunicación interna, podemos implementar entrevistas, programas de sugerencias, secciones de, por ejemplo, periódicos internos, correo electrónico, que no lo maneja todo el mundo. Entonces le dan diferentes instrumentos, cartas, carteleras, mejor dicho, miren, y les explica cada una cómo se debe implementar y la importancia de eso. ¿Listo? Algo que tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí está el plan anual de trabajo y les dan un ejemplo. Usted dice, pero yo ¿cómo hago ese plan anual de trabajo? ¿Dónde consigo un formato? Ahí está el formato, para que usted lo implemente en su empresa, en su trabajo, listo. Lo mismo el plan anual de capacitación, aquí les entregan el formato. ¿Qué debe tener? Aquí está. Acomódelo a su empresa. Les dan ejemplos para que usted lo acomode y lo pueda hacer. O sea, usted termina el curso con conocimiento y con herramientas para que usted implemente su sistema de gestión en la empresa. Y la parte de que hay que tener muy en cuenta que esa transferencia de conocimiento, esa comunicación que nosotros vamos a hacer es con adultos. Y no es lo mismo la pedagogía, la enseñanza a niños, a menores de edad, que a adultos. Es muy diferente. Por tanto, aquí se les dan también herramientas a ustedes, que pues nosotros somos los capacitadores porque tenemos el conocimiento, para poderle seleccionar, dividir nuestro personal, nuestro equipo de trabajo, es decir, a esto les voy a enseñar de esta forma, pero a esto les voy a enseñar de una manera diferente. Entonces aquí les da, por ejemplo, las características de la educación para adultos, cómo se maneja, cómo enseñan, cómo ellos tienen o cuáles, digamos, son las formas más correctas de aprendizaje cuando hablamos de adultos. Entonces hablamos de estrategias de enseñanza de aprendizaje, estilos de aprendizaje, ejemplos de estrategias de enseñanza de aprendizaje, enfocada ya a la parte de adultos. Listo. Bueno, aprendices, hasta aquí cómo vamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Teóricamente muy bien, profe. Listo. Entonces, bueno, volvemos nuevamente al panel de navegación y nos vamos a ir en este momento listo a la actividad 2 y vamos a irnos a la guía de aprendizaje. Es importante que nosotros
revisemos la guía, que es la que nos va a decir qué tenemos que hacer. Encontramos la identificación de la guía, donde encontramos la competencia, el resultado de aprendizaje, una presentación, introducción. Y al final vamos a encontrar cuáles son las actividades que nos dice la guía que debemos realizar, que son actividades calificables. Entonces nos dice que tenemos que hacer una evaluación, ¿listo? Y que tenemos que hacer una matriz para la identificación de peligros, un documento que contenga al menos 5 ejercicios de identificación de peligros, evaluación y valoración, y una actividad interactiva de peligros de sectores económicos. Entonces son 3 actividades que hay que hacer. ¿Dónde encontramos esas actividades? Entonces nos vamos nuevamente para la actividad número 2, y aquí encontramos las 3 actividades. Entonces yo voy a hacer la prueba de conocimiento. Le doy aquí intento de prueba de conocimiento, las puedo hacer las veces que yo quiera, 1000, 2000, 3000 veces, no pasa nada hasta que obtenga una puntuación que sobrepase el 70%. ¿Listo? De ahí entonces digo, voy a hacer la matriz interactiva, vamos a la matriz de peligros de última para explicársela bien. Entonces me voy a hacer la actividad interactiva de peligros sectores económicos. Para poder hacer esta actividad yo me tengo que descargar este documento, ¿verdad? Este documento, lo primero que me voy a descargar. Son 2 actividades de producto. Listo, una vez ya lo tenga listo, voy a hacer el juego, ¿verdad? Le di clic acá debajo de donde me descargué el documento y hago el jueguito. Entonces yo voy a escoger 3 sectores con los que yo me familiarice más. Entonces digamos que yo manejo muy bien, en mi casa mi papá tuvo una finca, entonces yo voy a coger yo trabajé en un hospital, voy a escoger y mi mamá tiene un restaurante o tiene un hotel, yo voy a coger yo cojo 3. Voy a entrar, voy a jugar y al final del juego me dice que yo saqué un puntaje alto, que lo hice bien, le tomo un pantallazo, me dirijo al formato que descargué y coloco el pantallazo aquí, coloco que aquí cogí pesquera o saludo, aquí tomo el segundo pantallazo y aquí tomo el tercer pantallazo y aquí coloco 3 conclusiones generales de cómo me pareció, de cómo fue la identificación de peligros, cómo fue el juego, exacto. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Será que puede repetir otra vez esa actividad, por favor? Claro. Como pues no la voy a hacer. En el panel de Profe, navegación. una pregunta. Sí, dime. Más o menos cuántas veces puede jugar uno el juego sin Todas las veces que quieras. Ah, listo, muchas gracias. Nada acá es limitado, todo es ilimitado. De hecho, las actividades de productos, si usted ve que tiene una D, simplemente tiene que revisar el comentario, corregirla y volverla a subir. Me volvió a salir mala, revisa el comentario, la corrige y la vuelve a subir hasta que saque A. Lo que nos interesa es que se aprenda, es lo más importante, el conocimiento es lo más importante. Entonces, en el panel de navegación yo me voy a ir donde dice actividad interactiva de sectores económicos, me va a abrir acá actividad interactiva de sectores económicos, voy a descargar el documento que dice acá, que es este documento. Igual yo tengo un video donde yo les explico, también se los voy a mandar. Y le voy a dar clic aquí donde dice iniciar. Voy a escoger 3 sectores, son juegos, los voy a hacer. Y al final le tomo pantallazo o capture a el resultado final, hasta que yo lo gane. Cuando lo gane le tomo y me voy para el formato y le tomo, lo pego, coloco aquí el nombre de sector económico, pego los 3 pantallazos y al final hago unas conclusiones generales, unas observaciones, cómo me fue y listo. Eso es todo para hacer. Y luego que tenga eso, aquí debe estar en verde. Yo les voy a volver a enviar un tutorial donde les explico cómo se suben las actividades y adjuntan la actividad y la envían, teniendo en cuenta que no vaya a quedar en borrador, sino que haya quedado en estado enviado. ¿Listo? Hasta ahí ya hemos hecho una evaluación y la actividad de sectores económicos que nos dice la guía de aprendizaje. Ya hicimos esta y ya habríamos hecho esta. Ahora vamos a hacer la matriz de peligro. Nos vamos acá a la parte izquierda donde dice matriz de peligro. ¿Listo? Aquí está para que usted pueda descargar la matriz que da la plataforma. Mira, debe estar así, agregar entrega. Ahorita voy a mirar. Y aquí se descargan la matriz. Yo tengo acá una matriz que me confirmen si están viendo el documento en Excel, chicos.
Sí, señora, ahí se ve. Bueno, esta matriz es muy parecida a la que está en la plataforma, ¿cierto? Aquí a esta, simplemente que esta contiene fórmulas, ahorita se las voy a mostrar, para que no me tenga que estar mirando las tablas del PDF, sino que ya me las muestra de una vez, ya les voy a explicar cómo es. Pero miren la matriz ETC45, lo primero que me pide, dígame cuál es el proceso de su empresa, o los procesos, entonces usted va a colocar, en mi empresa hay procesos operativos, administrativos, de empaque, de transporte, ¿cierto? Es como lo macro que hace la empresa. ¿Dónde hacen esos procesos? ¿Cuáles son las actividades de ese proceso? El material de formación les da ejemplos de esos procesos. El material de formación les da ejemplos de esos procesos. Miren, proceso, actividad, tarea, proceso, actividad, tarea, el material de formación. ¿Listo? Entonces yo identifico, por eso es importante que yo sepa cómo lo hacen, cuándo lo hacen, quién lo hace, qué lo hace. ¿Listo? Todo de mi empresa, todo. Después me pregunta si esa tarea, porque ya yo termino evaluando, son las tareas, es rutinario o no. Y que de cada tarea que yo identifique el peligro o los peligros. ¿Cierto? Luego me dice que clasifique el peligro, que coloque cuáles podrían ser los efectos en la salud, si se siguen exponiendo a esos peligros, si hay controles existentes a ese peligro que yo identifiqué, y evalúe el peligro y que al final le aplique medidas de control o medidas de intervención. Devolvámonos, veamos el ejemplo que está acá. Yo escogí una empresa o trabajé en una empresa o trabajo en una empresa que es una ebanistería, ¿cierto? Y dentro de los procesos que ellos hacen, ellos fabrican muebles, ¿cierto? Ellos fabrican muebles, un proceso. Ellos fabrican muebles en un taller y dentro de las actividades que hay de esa fabricación de muebles está la elaboración de sillas, porque ellos elaboran mesas, ellos elaboran juegos de sala, ellos elaboran tocadores, camas, etcétera. Pero yo escogí de esas actividades, porque aquí deberán estar el resto, de actividades. Entonces aquí está la elaboración de sillas y dentro de esas actividades está el corte de madera, porque también está pintura, lijado, bueno, el resto de tareas para elaborar una silla, todo lo que se hace, ¿cierto? Yo escogí el corte de la madera. Y me pregunta la matriz si ese corte de madera es rutinario o no rutinario. ¿Por qué es importante? Porque algo que ellos hagan todos los días se le va a quedar más fácil aplicar los procedimientos de seguridad que algo que hagan cada año. Por ejemplo, nos tocó lavar unos tanques, ese lavado se hace cada año, me toca estar mucho más pendientes, aplicarle más, ser un poquito más enfática con los procedimientos de seguridad, porque eso es algo que el procedimiento de seguridad lo explicamos hace un año y ellos no van a tener como tan en cuenta como lo que ellos hacen todos los días, ya ellos se lo mecanizan, entonces tengo que tener mucho más y eso me va a aumentar de pronto las probabilidades cuando vaya a evaluar el peligro. ¿Listo? Dentro de los peligros que yo encontré cuando yo vi que estaban cortando la madera fue el ruido, porque la máquina cortadora emite un ruido bastante alto, a mi parecer. Recordemos que estamos hablando de la subjetividad, ¿no? Entonces yo digo, o sea, a mí me parece que hay una forma como uno mide ruido o como uno dice que hay ruido o no. Uno estira la mano suya hacia otra persona y le toca el hombro. Si a esa distancia de estirar yo mi mano completamente y tocarle el hombro a esa persona, si para que esa persona me escuche yo tengo que gritarle, hay sospecha de ruido. Es una forma como uno le dice, ven que acá, y se pone a hablar con esa persona, y esa persona le grita a uno, aquí hay que hacer una evaluación ambiental inmediatamente, lo que uno piensa. Aquí hay que hacer evaluación ambiental. ¿Listo? Entonces, obviamente el ruido, ¿a qué clasificación pertenece? Físico, ¿cierto? Efectos hipoacusia sordera. ¿Listo? En este caso, cuando yo evalué ese ruido, no encontré peligros, o sea, no había aisladores o
silenciadores directamente a la máquina, que podría ser en la fuente. No había separación de la máquina, aislamiento de la máquina, ningún tipo en la parte del medio, y los trabajadores no tenían ningún tipo de protección. Por eso esto yo lo dejo en blanco, porque yo no encontré. Pero si usted dice, no, si ellos tenían unos protectores auditivos de tal calibre, de tal marca, que es lo que se debe colocar, eso va a hacer que mi evaluación me dé un poquito más baja, dependiendo si son los adecuados. Igual, yo en la evaluación inicial, yo colocaría mi sonometría para salir de dudas y para que en la misma sonometría, al medirme los decibeles, ya yo sepa que, dependiendo de los decibeles que me arroje, ya yo sepa cuáles son específicamente los protectores auditivos que les voy a colocar a ellos. ¿Listo? Bueno, entonces me dice, vamos a medir, aquí viene la parte de medición, ¿cierto? Entonces me dice, vamos a medir, evaluar el riesgo, ¿verdad? Entonces yo tengo que el nivel de riesgo yo lo saco por el nivel de probabilidad por el nivel de eficiencia. Eso me da nivel de riesgo, ¿cierto? El nivel de riesgo. Entonces, el nivel de probabilidad yo lo voy a sacar por el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, para que me pueda dar el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Eso me va a dar a mí el nivel de riesgo. Entonces, para yo poder sacar el nivel de probabilidad, debo multiplicar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Miren, ya eso todo, la tablita que yo les voy a compartir ya lo tiene listo. Solamente es que yo haga mi cálculo. Entonces vamos a sacar nivel de probabilidad, ¿verdad? Y después de que saquemos nivel de probabilidad, sacamos nivel de consecuencia y eso me va a arrojar mi nivel de riesgo, repito, ¿cierto? Entonces, ¿estamos hablando de qué? De ruido. Entonces voy a sacar nivel de eficiencia. Entonces aquí voy a evaluar. Esta tabla que están viendo acá es esta tabla. Miren, aquí está nivel de riesgo, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Es esta tabla. Esta tabla que usted está viendo acá es esta tabla. Entonces aquí es donde yo voy a mirar. ¿Qué le coloco? ¿Será que es muy alto? Y aquí me dice, yo también tengo que tener en cuenta esto. ¿Será que le doy 6? ¿Será que le doy 2? Porque ¿quién escuchó el supuesto ruido? Yo. ¿Quién estuvo ahí, vio el peligro, lo identificó? Yo. ¿Quién es la experta en peligros? Yo. Entonces yo soy la que sé qué número le voy a dar. Entonces yo digo, bueno, aquí yo les voy a dar un 6, ¿verdad? Porque se ha detectado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos, Luego me voy para la exposición. ¿Será continua? ¿Será frecuente? ¿Será ocasional? Aquí está la tablita de la B. ¿Se dan cuenta? De la tablita. Entonces yo digo, ¿será que la situación de exposición se presenta sin interrupción? ¿Será que la exposición de situación se presenta varias veces? Como yo ya hablé con ellos, sé cómo lo hacen, sé cada cuántas horas se demoran cortando la madera, sé a qué horas empiezan, sé a qué hora terminan, todo lo sé yo, ¿cierto? Entonces yo digo, yo le voy a dar a exposición, para mí es un 3, porque sí es frecuente, ¿cierto? Todo lo hacen todos los días, varias veces le voy a dar un 3. Inmediatamente yo cambio aquí los valores, por ejemplo, digamos que yo aquí coloque un 10, ya inmediatamente ella me arroja, ¿ven? Nada más yo tengo que cambiar este valor y este valor, porque estos dos valores inmediatamente me arrojan el nivel de probabilidad y el otro valor que me haría falta sería el nivel de consecuencia. Miremoslo acá. Yo necesito encontrar este valor que es nivel de riesgo. Para poder identificar tengo que buscar el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Y eso lo encuentro aquí en la tabla. Entonces, una vez yo identifique el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, automáticamente me da el nivel de probabilidad y luego voy y busco el nivel de consecuencia. Entonces, vamos a dejar aquí el 6. Listo. Y luego que identifique el nivel de probabilidad, miren que ahí no tengo que mover nada. Ya con identificar el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, inmediatamente me da el nivel de probabilidad. Y me dice que me dio 18, o sea que me dio entre 20 y 10. Y me dice que es alta, ¿verdad? Situación deficiente, Luego me voy a identificar el nivel de consecuencia. ¿Será mortal? ¿Será que se me van a morir?
¿Será que es muy grave? ¿Será que serán graves o lesiones con enfermedad? Yo le di un 25. ¿Esto se lo puedo modificar? Claro que sí, porque si la sonometría me salió más alta, yo debo modificarlo, y la implementación de los controles después de eso me va a modificar. La matriz está en constante movimiento. Listo, yo le di 25, pero yo le puedo dar un 60. Miren cómo me cambia. ¿Sí ven? Me pasa inmediatamente a 1080. ¿Listo? ¿Hasta ahora vamos bien? Esta multiplicación de 18 por 25 me da 450. Luego me dice que yo tengo que identificar esa tabla. Acá no se ve bien, no sé qué le pasa, pero esa interpretación está acá. La interpretación. Aquí, perdón. Entonces miremos acá una tabla de interceptación. ¿Cuánto nos dio en el nivel de exposición? ¿Cuándo le pusimos al nivel de exposición? En el nivel de deficiencia le dimos 3, el nivel de 6, y al nivel de exposición le dimos 3. El nivel de exposición le dimos 3 y al nivel de deficiencia le dimos 6. Y la interceptación nos da ahí en 18. ¿Qué fue el resultado que nos da acá? 18. ¿Se dan cuenta? No solo lo hace la misma tabla, porque ya está formulada, pero ya ustedes lo pueden hacer también aquí manual. Y aquí viene la tabla que nos dice la interpretación. Entonces, perdón, este es el nivel de consecuencia, que nosotros le dimos 25. Y aquí viene ya la evaluación del riesgo. El nivel de consecuencia nosotros le dimos 25 y el nivel de probabilidad nos dio aquí entre 20 y 18. Si nosotros hacemos la interceptación, nos da, creo que a cada 450. Y miren, 450, o sea que el nivel de riesgo está en nivel de riesgo 2. Entonces después la tabla nos dice, interpréteme ese nivel de riesgo. Entonces yo me voy acá donde dice 2, ¿verdad? Me dio 2, cojo esto, perdón, este solamente, lo copio y lo pego acá. Luego me dice aceptabilidad del riesgo, esa es otra tablita que aquí debería estar, pero miren, ya se chuequeó esta cosa. El nivel de riesgo, y el nivel de riesgo está acá. Y como me dio 2, me toca colocar acá copio, que es no aceptable, y me voy para acá y lo pego aquí. Y acato lo que me dice, corregir o adoptar medidas de control. ¿Listo? Porque me dio un riesgo que es no aceptable o es aceptable con controles específicos. Luego de eso, yo tengo que implementar medidas de aquí, intervención. Que en esta parte, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero en la unidad número 3 solamente nos vamos a enfocar en esto. Solamente vamos a hacer una matriz para aprender a jerarquizar y a implementar todos los métodos de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo e implementación de elementos de equipos y elementos de protección personal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, porque ahora sí terminamos. Entonces, una vez ya yo tenga mi matriz de peligros lista, me voy acá donde dice matriz de peligros. Aquí recordemos que me había descargado el documento si lo quieren hacer, o el que yo les voy a enviar con las fórmulas adjuntas, y le dan aquí entregar agregar entrega, y así suben su matriz de peligros y presentan su tercera actividad. ¿Listo, aprendices? Si están ahí, se fueron. ¿Cuántos? No puedo creerlo. Se cayó el internet. Ay, no. Bueno. Listo, aprendices. Entonces se cayó el internet. Yo les voy a dejar la grabación. Ahora se las comparto, donde les voy a explicar. Donde pues les comparto ya al final de la explicación. Si cualquier cosa, ya la otra semana nos podemos volver a reunir. Podemos hacer una reunión adicional a la conferencia para despejar dudas. Igual yo estoy con ustedes conectadas en el grupo de WhatsApp, correo de dudas y correo electrónico y foro de dudas. Me despido de ustedes.